La visión que actualmente se tiene del ser humano no incluye el universo, lo excluye. Pareciera que somos entidades separadas. Así es como la ciencia actual percibe al ser humano sobre un planeta que también se encuentra casualmente aquí, en el sistema solar, donde no es evidente, según esa percepción, que haya alguna relación con todo el cosmos, o sea, con todo lo que nos rodea. Y esto es importante desde un principio considerarlo, porque la información que compartimos debe de ser estudiada, debe de ser comprendida, porque aunque es ciencia espiritual o ciencia de lo espiritual, no tiene nada que ver con un asunto de dogma, el cual tengamos que creer, sino que se relaciona con un conocimiento que nos ha transmitido quien lo ha investigado. Y han sido ya algunos de los conocidos en Occidente, y entre ellos Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, que nos comunica estas verdades en relación a cómo es que el ser humano se encuentra vinculado con la Tierra, con el planeta, en su proceso evolutivo. Y cómo es que la Tierra también se encuentra unida con todos los astros que le rodean. Esto sería como pensar en querer comprender un cabello humano. Si lo cortamos del cuerpo y lo analizamos, pues vamos a estudiar su composición, los elementos químicos que lo constituyen y características físico-químicas que podamos observar. Pero aislado del organismo, aislado de la persona donde tomamos el cabello, ese pelo, pues no nos puede decir el cabello mismo, el pelo, su realidad, la realidad de su existencia. No sabemos mucho, o mejor dicho, no sabemos qué es ese pelo si no lo vinculamos con el dueño, porque tendrá características del dueño, su edad, su salud, su raza, etcétera. Esto es una manera de considerar lo que estudiamos con el sentimiento y más allá, no solo con el sentimiento, sino con la percepción de que todo es una unidad. Ahorita usé el ejemplo del pelo, puede haber sido la uña. Vamos más allá, porque el pelo y la uña se puede cortar y no daña el cuerpo, ¿no? Pero un dedo, un brazo, sería similar. Y más evidente, claro, de que requiere vincularse con el dueño para poder conocer su verdadera naturaleza. Entonces, cuando nosotros observamos el mundo que nos rodea, nos damos cuenta que tenemos, pues, varios reinos y que no están aislados uno del otro y además se encuentran en la tierra y que ésta no está aislada de lo que sucede a su alrededor. Si no tenemos esta percepción de unidad, nosotros no conoceremos realmente la esencia, la naturaleza, el significado de eso que estudiamos. Si tomamos, por ejemplo,
a una planta, un vegetal que tiene ciertas características que se nos hacen evidentes desde incluso su inicio, a partir de una semilla, en la que estamos viendo, estamos observando que toda la fuerza de la vida de una planta se ha contraído y se ha resumido en un punto que le llamamos semilla. Ahí está todo concentrado. Y cuando tiene las características de su medio ambiente, las condiciones, mejor dicho, pues entonces puede comenzar a manifestarse en un proceso de expansión. Después de haber estado en eso que es una concentración en lo que llamamos semilla, pues aparece un proceso de expansión. En la germinación se abre, salen las primeras hojas embrionarias y luego hay nuevamente una contracción en el crecimiento del tallo. Y luego nuevamente aparecen las siguientes hojas y luego así continúa hacia arriba, haciendo esto que estamos observando de una especie de expansión y contracción. Y esto no se está dando así nada más por las fuerzas de la tierra. Para que exista esto rítmico, esta alternancia rítmica de brotar hojas y luego concentrarlas en el crecimiento del tallo y luego volver a continuar y estar saliendo así rítmicamente, esto es porque está recibiendo una influencia del exterior, de la periferia del planeta. Y la ciencia espiritual nos comunica que el sol, a través de su luz que toca a los vegetales, está haciendo ese efecto de expansión, ese efecto de crecimiento. Porque con el sol no solamente llega la luz que vemos con los ojos, sino que están llegando fuerzas formativas, etéreas, que precisamente son el fundamento de la vida de las plantas y de la vida en general de toda la tierra. Así que cuando vemos ese ritmo, esa alternancia rítmica de expansión, estamos viendo la fuerza solar actuando, y cuando vemos la fuerza de contracción, estamos percibiendo la fuerza de la luna actuando. Esto nos permite, de entrada, hacer surgir un sentimiento en nosotros que hace que este conocimiento tenga vida. Porque la vida que estamos observando es real. Podemos hacernos un concepto abstracto de ello, estudiando de qué está hecho la planta, que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, absorbe el agua y de la fotosíntesis, etc. Pero si yo solamente lo veo desde el punto de vista químico, analítico, pues solamente conoceré lo superficial, lo que pueden percibir mis sentidos. Pero si yo conecto esto con esas fuerzas que vienen del exterior de la Tierra, estoy tomando en cuenta que la Tierra no está aislada, que está conectada con los astros que la rodean. Y los más importantes en un ciclo rítmico de día y noche, pues son el Sol y la Luna, que se alternan así e influyen a todos los vegetales. Cuando uno puede percibir esto en el reino de la vida, uno puede hacer surgir un sentimiento que nos conecta con el cosmos. No es un conocimiento abstracto, intelectual, frío, que es necesario también para conocer los detalles materiales de esto. Pero cuando se conecta con la percepción de unidad, con todo lo que nos rodea,
Entonces, esto hace que nosotros tengamos intuitivamente algo que se añade al conocimiento intelectual. Porque la vida no proviene de la tierra. Las fuerzas de la vida provienen de la periferia, del exterior, y directamente, pues, del sol, que luego se refleja en la luna y hace esta alternancia hacia los vegetales. De manera que aquí estoy viendo yo las fuerzas etéreas en acción, las fuerzas de la vida, que en el ser humano también debemos considerar que están actuando y que en nosotros se manifiesta con una complejidad mucho mayor que en los vegetales. Nosotros hemos explorado y dicho que nuestro cuerpo físico está sujeto a las fuerzas de la Tierra. Y una de ellas es evidentemente la gravedad, que hace que nuestro cuerpo sea atraído al centro de la Tierra. Y la otra fuerza que allí se manifiesta es la del cuerpo vital, la del cuerpo etéreo. Un vehículo que tenemos impregnando al cuerpo físico y que le permite vida. Este cuerpo físico no podría mantener sus partículas unidas si no está impregnado, si no está interpenetrado por esa fuerza que es etérica, no es una sustancia química, es una fuerza que mantiene unidas las moléculas de acuerdo a un plan inteligente que se ha podido heredar y que se transmite a través de los genes. En el caso de la semilla, pues bueno, vemos surgir una plantita de la misma especie. En el caso de los humanos, vemos que esta fuerza de la herencia pues hace surgir características físicas similares en los nuevos cuerpos que se generan en la familia. Pero lo que es importante aquí entender es de que esos cuerpos que se están reproduciendo así se encuentran vivos y mantienen su integridad porque hay un vehículo que permite que no se desintegre, que no se pudra, porque nuestro vehículo está hecho de proteína, la carne. Y si se separa una parte del cuerpo, como un dedo, de la mano, pues comienza a desintegrarse. No puede mantener unidas sus moléculas. Entonces, hay algo en nuestro cuerpo que evita eso. Y ese es el cuerpo vital. De manera que así entendemos que esta fuerza que se encuentra actuando a través del cuerpo vital y que viene del exterior, hace una especie de equilibrio con las fuerzas de la Tierra que están atrayendo hacia el centro del planeta a través de la gravedad. Esta otra fuerza, que es la del cuerpo etéreo, es la fuerza levitacional, la fuerza contraria a la gravitación. Y esto es lo que se manifiesta en procesos tan evidentes a nosotros, como el hecho de que la sangre pueda subir en contra de la gravedad por las venas, incluso vasos muy grandes, sin que haya un impulso físico, o algo que genere eso, como es el caso de las arterias que impulsan la sangre por el pulso del corazón, optimizan la circulación. Y percibimos eso a través del pulso. Está habiendo una fuerza que impulsa la sangre y lleva del corazón a la periferia, la sangre. Pero cuando retorna, retorna de una manera fluida, constante hacia el corazón. Allí tiene que actuar otra fuerza, pero no es física. Para ser física
Tendría que ser algo que nos explique, como en el caso de la tensión superficial, que son dos superficies que acercamos y ponemos agua, un líquido. Y entonces el líquido sube por la misma tensión superficial y puede subir hasta cierto nivel. Eso sería una explicación física. O bien el impulso que le da el latido cardíaco a la sangre. Pero cuando vemos en las venas esto de que la circulación retorna hacia el corazón sin tener ni pulso ni otra fuerza que la impulse, es donde percibimos esta otra fuerza, la de la levedad o levitación, que proviene precisamente del sol. Y es por eso que el sol, a través de los rayos que emite, los seres humanos lo han percibido y lo han plasmado en el lenguaje. La luz en el lenguaje anglosajón tiene las mismas palabras que lo ligero, contrario a la gravedad, light. Y así, en otros idiomas existe una relación muy directa de su significado. En nosotros, aquí en el lenguaje castellano, de alguna manera tenemos también cierta relación. Cuando nosotros percibimos el cuerpo en un estado desequilibrado, en un estado en el que no fluye toda la vitalidad, no está en equilibrio, se presenta aquello que llamamos enfermedad. Y en la enfermedad comenzamos a sentir la gravedad, mucho más el peso que tiene nuestro cuerpo. Y por eso cuando alguien se pone muy enfermo, decimos está muy grave, porque no puede levantar el peso de su cuerpo. Y entonces tiene que mantener cama. Tiene que estar en esa posición porque no puede levantar el peso de su cuerpo. Entonces decimos, está muy grave. Y eso de grave tiene que ver con el peso del cuerpo, con la gravedad. Igualmente cuando se recupera alguien y mejora de su salud, nosotros utilizamos una expresión también para relacionarlo con el hecho de que ya soporta su gravedad. Entonces decimos, se alivió, se aligeró. Eso se levanta de la cama y puede ser su vida normal, sin tener que sentir esos 60, 70 kilos que constantemente trae sobre sí mismo, ¿no? Pero esto es la fuerza vital actuando sin perturbación sobre el cuerpo. De manera que también lo vemos en el reino vegetal. En el vegetal existen árboles tan altos que hacen subir la savia a alturas que no es posible explicar físicamente. ¿Cómo es que sube el agua a más de 30 metros, 40, 50, contra la gravedad? Eso solo es posible por la acción de esta fuerza levitacional que actúa en contra de la gravedad, estas fuerzas de la luz. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, comenzamos a tener una visión, un concepto del ser humano y de la vida que se conecta con todo el universo. Porque además de la luna y el sol, que ya mencionamos, son las fuerzas que hacen la expansión y contracción en el proceso de crecimiento de una planta, pues también en el ser humano están actuando junto con los demás planetas y todo lo demás que rodea la Tierra. De manera que esto hace que tengamos una concepción más amplia de lo que somos, incluyendo a todos los reinos y al planeta mismo, en un proceso inteligentemente coordinado, organizado, para entender que nuestra vida aquí
tiene un propósito. No es producto del azar o de la casualidad. Esta constitución de tener un cuerpo físico que pertenece a la tierra y que se va a desintegrar, interpenetrado por un cuerpo que le da vida y que además tiene sensibilidad a través de un sistema nervioso. Esto es porque tiene eso que llamamos alma, lo anímico, y que tiene el nombre de cuerpo astral en la ciencia espiritual. Y este es aquello que permite al ser humano experimentar el placer y el dolor, la sensación del frío y el calor, tener emociones, deseos, alegrías, tristezas, enojo, etc. Todo eso solo es posible si tenemos un vehículo para ello. El vehículo físico es el sistema nervioso, pero el vehículo que tenemos nosotros, que usa el sistema nervioso, se llama el alma o el cuerpo astral. Y que lo tienen también los animales. Por eso también ellos tienen sensaciones, tienen sistema nervioso. Sobre todo los más desarrollados, cercanos al ser humano, pues tienen una complejidad en su organismo tan similar al ser humano, pero se manifiesta de manera grupal, de especie. En el ser humano está individualizado esto. Es por eso que aquí nosotros tenemos algo que no tienen los animales y ese es el espíritu, el yo, que nos permite la autoconciencia, el darnos cuenta y comenzar a preguntarnos, ¿y qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y comenzar a comprender incluso que la tierra, pues, es una escuela y que nosotros estamos aquí para aprender. Comenzamos a verle un sentido al hecho de estar hechos como estamos y que somos colocados aquí en las condiciones que aquí tiene este planeta y que además sabemos que es temporal. Nuestra vida está ligada al tiempo, al menos nuestra vida física. Este cuerpo está destinado a desintegrarse después de un cierto tiempo. Y la pregunta existencial más importante surge cuando se va terminando ese tiempo o comienza a hacerse visible que la salud o que la vitalidad empiezan a abandonar el cuerpo. Y entonces uno pues quiere respuestas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si al final se va a terminar todo, va a desaparecer todo, todo lo que está a nuestra vista. Nuestro cuerpo desaparece, nuestros seres queridos desaparecen, todos nuestros sueños, todo lo que aquí elaboramos, construimos. Eso nos da experiencia. Así que comenzamos a entender que la finalidad de estar aquí, de haber nacido, es tener experiencias. Y que estas experiencias se van acumulando en el alma. Y nos permiten gradualmente tener un poco más de conciencia. Y la conciencia es aquello que me permite a mí entender, a través del pensamiento, claro, entender que hay una gran inteligencia, una gran sabiduría que rige todo esto. Y que además, a pesar de las dificultades, además de todos estos obstáculos que puede presentar el mundo físico, porque no siempre nos salen las cosas como queremos, no tenemos lo que anhelamos, no conseguimos lo que buscamos. A pesar de todo eso, sigue siendo una maravilla, porque estudiando el proceso, descubrimos que eso permite que nosotros desarrollemos esas tres facultades del alma humana, que es la voluntad, el sentimiento y el pensamiento. Cuando nosotros estamos aquí
y nos enfrentamos a dificultades, pues esto solo es una oportunidad para desarrollar algo. Visto desde el punto de vista físico, es incómodo y uno quisiera no tenerlas. ¿Para qué? Hasta uno piensa, si Dios existe, ¿por qué permite todo este dolor? Todos estos problemas que hay en el planeta. Tanto sufrimiento, injusticia, que hasta uno comienza a dudar de que exista esa gran inteligencia llamada Dios, ¿no? Esto es natural y todo ser humano algún día se va a preguntar, ¿para qué todo esto? Y tal vez pase por un proceso de duda. Y es válido. Duda de que exista una gran sabiduría detrás de todo esto que se nos parece tan desagradable, ¿no? En la vida humana. Porque es a partir de la vida humana que son evidentes estos problemas manifestándose en forma de basura, en fuerzas destructivas de la vida misma en el planeta, a través de todo lo que conocemos en la sociedad humana, que no se ve en los animales y no se ve en los vegetales. Esto es parte del gran estudio de la ciencia espiritual para entender que la vida está regida por leyes. Y una gran ley que permite al ser humano poder estar aquí y avanzar en conciencia, pues es aquella que está atada a su libertad. Nosotros somos libres, a diferencia de los animales. Somos libres para actuar en cierta forma, ya no necesariamente por el instinto. Habrá muchos seres humanos que solo se guían por su instinto, pero ya esos seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen una capacidad mínima o máxima personal, racional. Y eso les permite sobreponerse a sus impulsos instintivos, porque no somos animales. Entonces, en la medida que cada quien va siendo el dueño de su voluntad, el dueño de sus impulsos, pues va a ser el dueño de su vida. Esta ley es la ley de causa y efecto, que le hace responsable por las consecuencias de sus acciones. Eso no sucede en el animal porque tiene instinto y se guía por el instinto. Por lo tanto, no podemos hablar de que actuó correctamente o bien, o actuó incorrectamente o mal. Esto es parte de lo que permite al estudiante de la ciencia espiritual comprender que la sabiduría está allí actuando siempre y que le permite cosechar los resultados de su acción y a través de ella aprender qué es correcto, qué ayuda y qué no ayuda a su vida. El hacerse consciente de esto fue grabado desde la antigüedad en forma de imágenes a través del paraíso, el jardín del Edén, donde el ser humano precisamente comienza a desobedecer. Eso, desobedecer el instinto. Comienza a actuar por sí mismo. Tiene el deseo de aprender, de saber qué sí, qué no, qué le hace bien, qué no. Y desconectarse de toda la sabiduría del universo, que los animales tienen a través del instinto. Y esto es lo que hizo la expulsión. La expulsión del paraíso, porque comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal.